La ciudad estaba cubierta por una niebla espesa que parecía nunca disiparse. Nadie sabía con certeza de dónde venía, pero todos los que vivían allí sentían que algo extraño se cernía sobre ellos. Durante años el misterio había estado latente, susurrando en los rincones de la oscuridad. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que una simple pregunta podría desatar el caos. ¿Quiénes son los responsables de las desapariciones?, se preguntó un joven investigador mientras revisaba viejas grabaciones de las cámaras de seguridad de la ciudad. Algo en esas imágenes no cuadraba. Una sombra que se movía en el fondo, un rostro que desaparecía y nunca se había encontrado. Todos los testigos afirmaban lo mismo. Las personas que desaparecían no dejaban rastro. Pero algo mucho más perturbador ocurrió cuando una de las víctimas regresó, o al menos eso parecía. ¿Realmente estaba ella de vuelta o algo más había tomado su lugar? En ese instante, el investigador se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande que simples desapariciones. Pero si esas sombras no eran reales, y si lo que veían no era más que una ilusión colectiva. A medida que el misterio se profundizaba, el joven investigador se encontró con una serie de fotos antiguas que habían sido descartadas años atrás. Cada una mostraba a diferentes personas, todas con los mismos ojos vacíos. Las imágenes comenzaron a acumularse en su escritorio, formando una línea invisible que parecía conectar a cada víctima. Pero lo más inquietante era lo que aparecía al fondo de las fotos. Un edificio en ruinas, cuyo nombre nunca fue mencionado en ninguna historia oficial. En la siguiente noche, al intentar encontrar más respuestas, el investigador se adentró en los archivos antiguos de la ciudad. Encontró una mención que lo dejó sin aliento. El Valle del Silencio, un lugar que había sido borrado de todos los mapas, un lugar que las autoridades trataban de olvidar a toda costa. Pero ¿cómo podía algo desaparecer de los mapas de forma tan silenciosa? ¿Y por qué nadie mencionaba ese valle, incluso cuando existían registros de quienes lo habían visitado? El investigador decidió viajar hacia el Valle del Silencio, el lugar de donde nunca regresaba nadie. A lo largo de su trayecto sentía una extraña sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Los árboles parecían susurrar entre sí y el aire estaba impregnado con una sensación de desesperanza. Al llegar, lo que vio no fue lo que esperaba. El Valle del Silencio estaba lleno de ruinas, como si el tiempo hubiera dejado su huella de manera violenta y repentina. Pero lo más desconcertante fue que en medio de esas ruinas, en un antiguo edificio de piedra, encontró un diario. El diario había sido escrito por una persona que afirmaba haber vivido allí antes de desaparecer. En sus páginas mencionaba un ritual prohibido que, según él, era el causante de las desapariciones. Ellos vienen cuando las sombras se alargan. No dejes que te vean. Si te ven, serás parte de ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué significa ser parte de ellos? Las preguntas seguían sin respuesta, pero el investigador sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad, o tal vez de perderse en ella para siempre. El investigador regresó a la ciudad con el diario en sus manos, y en sus pensamientos una sola pregunta atormentaba su mente. ¿Y si lo que estaba ocurriendo no era producto de las sombras, sino de algo mucho más real? Mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, notó algo extraño. Cada vez que alguien desaparecía, las cámaras de vigilancia parecían parpadear, y en esos parpadeos podía ver la misma sombra que había aparecido en las fotos. Un hombre vestido de negro, con una máscara que nunca dejaba ver su rostro. La tensión comenzó a crecer y el investigador no sabía qué era peor: el hecho de que esas sombras eran reales o que alguien estaba manipulando los eventos desde las sombras. Si las cámaras no mentían, entonces las sombras estaban controlando todo, y quizás el hombre enmascarado sabía más de lo que había revelado hasta ahora. Tras meses de investigación, el investigador descubrió la verdad. El ritual realizado en el Valle del Silencio no solo daba poder a las sombras, sino que las invocaba. Y al invocar a las sombras, quienes participaban se convertían en partes de ellas. La desaparición no era física. Las personas no morían. Solo eran consumidas por las sombras y forzadas a vivir en un plano diferente. El ritual era un ciclo interminable, llevado a cabo cada 7 años con el objetivo de mantener el equilibrio entre los mundos. Sin embargo, este ciclo se había roto. El equilibrio había caído y las sombras estaban tratando de escapar, reclamando almas para abrir una grieta permanente. El investigador ahora sabía lo que debía hacer, pero al mismo tiempo temía que ya no estuviera lo suficientemente preparado para enfrentar lo que estaba por venir.
¿Podría él detener el ciclo antes de que fuera demasiado tarde? O tal vez ya estaba demasiado tarde, y las sombras estaban tomando el control, un alma a la vez. El investigador regresó a la ciudad con una carga aún más pesada sobre sus hombros. Sabía lo que debía hacer, pero las consecuencias de sus acciones eran desgarradoras. A medida que profundizaba en el misterio, comenzó a cuestionarse si estaba tomando la decisión correcta. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de la vida que conocía. Mientras trataba de encontrar una solución, recordó una frase en el diario: "El conocimiento siempre tiene un precio". Las palabras resonaban en su mente y pronto se dio cuenta de que no solo estaba jugando con su vida, sino también con el destino de aquellos que aún no habían sido tocados por las sombras. Por primera vez dudó. ¿Debía seguir buscando la verdad, sabiendo que podría perderlo todo? ¿Estaba preparado para enfrentar la oscuridad que venía con ella? Pero, ¿y si el precio de la verdad era más alto de lo que imaginaba? ¿Y si ya había cruzado una línea de no retorno? En la noche siguiente, algo extraño ocurrió. Las sombras que había investigado se materializaron en el mismo lugar donde todo había comenzado. La ciudad estaba desierta y la niebla había vuelto a tomar las calles. Los edificios, antes familiares, ahora parecían extranjos. Cada esquina escondía algo desconocido, algo que no debía estar allí. En ese momento, el investigador comprendió que el ritual ya había comenzado. El portal de las sombras se estaba abriendo. La grieta entre los mundos era más delgada de lo que había pensado, y las criaturas que habitaban en la oscuridad ya se estaban filtrando hacia el mundo real. Intentó correr hacia el lugar donde había comenzado todo, pero al hacerlo fue interceptado por una figura que él ya conocía, aunque no había querido reconocerla. Era alguien de su pasado, alguien que había desaparecido mucho tiempo atrás. Pero algo en sus ojos le decía que ya no era la misma persona. ¿Era ella o solo una sombra más que se hacía pasar por ella? ¿Y si la gente que había desaparecido ya no era humana? La figura que apareció frente al investigador se acercó lentamente. Aunque su rostro era familiar, sus ojos parecían vacíos, como si su alma ya no estuviera presente. «Te he estado esperando», dijo con una voz rasposa llena de eco. «El portal está a punto de abrirse por completo. Tienes una elección que hacer». El investigador no entendía completamente las implicaciones de sus palabras, pero algo en su interior le decía que lo que sucedía ahora tenía que ver con el destino de todos. Si no cerraba el portal, las sombras dominarían la ciudad y con el tiempo el mundo entero. Pero también sabía que cerrarlo significaba perder algo importante. «Solo tú puedes decidir qué hacer», continuó la figura. «Si eliges detener todo esto, tu vida cambiará para siempre. Pero si lo dejas seguir, habrá consecuencias». ¿Qué decisión tomaría? ¿Salvar el mundo a costa de su propia vida o permitir que el portal se abriera, arriesgando todo lo que conocía? Después de una larga noche llena de dudas, el investigador decidió que tenía que cerrar el portal, aunque esto significara perder algo valioso. Sabía que debía enfrentarse a lo desconocido para salvar a las personas que quedaban, a las que aún no habían sido tocadas por las sombras. El lugar donde se llevaría a cabo el ritual final estaba en el mismo edificio donde todo había comenzado. Un lugar ahora envuelto en sombras, donde el tiempo parecía haberse detenido. Cuanto más se acercaba, más difícil era respirar. La atmósfera se volvía más densa y el frío recorría su cuerpo como un escalofrío. Con cada paso, el investigador sentía que algo le estaba observando, algo que no estaba dispuesto a dejarlo salir de allí. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Al entrar en la sala principal, vio el altar de las sombras. Estaba allí, esperando por él. La figura enmascarada apareció de nuevo. «Has llegado demasiado tarde», dijo con una voz grave. «El sacrificio debe ser hecho, y ya no puedes escapar de tu destino». ¿Era él el sacrificio que debía hacerse? ¿O había otra manera de salvarse sin perder lo que más amaba? En el último instante, el investigador se dio cuenta de que no todo estaba perdido. Había una última oportunidad para destruir el portal, pero para ello tendría que perder algo más. No podía salvar a todos, pero sí podía salvar a aquellos que aún quedaban. Con una última explosión de energía, logró cerrar el portal. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. El edificio comenzó a desmoronarse a su alrededor y las sombras que antes lo rodeaban comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, cuando todo parecía haber terminado, algo en el aire cambió.